Hoy de bolsa con Sergio Ávila de Geo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo se está dando? Al IBEX mal, ya lo sé, bien, pero ahora te pregunto por este. Sí, bueno, en el IBEX tampoco es que tenga yo muchas posiciones, tengo un par de posiciones abiertas, o sea que tampoco es algo que me preocupe mucho, ciertamente, que es una pena, ¿no? Porque al fin y al cabo me gustaría tener más acciones en mi cartera del mercado español, pero bueno, desgraciadamente pues no es así. No hay que desesperar, hay otros muchos mercados donde invertir. David Galán, Bolsa General, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tú tampoco es que le tengas mucho cariño al IBEX. No, bueno, no es cuestión de cariño, ¿no? El IBEX yo siempre comento que está en un mal momento desde hace ya mucho tiempo, pero tampoco tenemos que pensar que va a estar siempre mal. En los años 90 fue de las mejores bolsas del mundo, no parece que vayan a regresar esos tiempos, al menos a corto plazo, pero podría volver a ocurrir. Al final el tema como inversores es no casarse con nadie e intentar buscar rentabilidad con el menor riesgo a tu capital. Si tienes que estar invertido en Estados Unidos, pues estás en Estados Unidos. Si tienes que estar en Japón, pues Japón. Y si es Europa o España, pues en España. Pero hay que intentar no tener ese sesgo de localización por el cual tienes que invertir sí o sí en la bolsa que te queda más cerca. Uh-huh. ¿Estados Unidos es tu principal caladero? Sí, desde hace tiempo y quizá tardé demasiado, ¿no? Yo pequé como muchos inversores seguramente de ese sesgo patrio, de invertir más en España, porque además en muchos casos, en muchos brokers es más barato invertir si el broker es español, sobre todo en España, pero con el paso de los años y ya desde hace mucho, pues he ido migrando cada vez más a Estados Unidos. De hecho, tengo más sesgo en Estados Unidos que en cualquier otro sitio, y cuando digo más sesgo me refiero más de lo normal, porque Estados Unidos pesa un 60% en el mundo, en las bolsas. Bueno, yo tengo todavía más de ese 60%, que sería lo que le correspondería para tener una diversificación acorde a lo que pesa en el mundo. Bueno, empiezan a llegar ya las primeras consultas. Contigo, David, como destinatario, te preguntan por Microsoft, Harley Davidson, Coca-Cola, también algunas compañías europeas, Volkswagen, Air Liquide. En cualquier caso, Sergio, un poco, no sé si es oportuno, ¿no?, rematar la faena. Es que del IBEX 35 lo hemos dicho todo. Por un lado la política, por otro lado las previsiones económicas, la composición, que si los bancos, las utilities. Por ejemplo, hemos visto mucho sufrimiento en el sector utilities. Sí, la verdad es que había subido también mucho el sector, ha sido uno de los sectores que mejor se ha comportado durante el año 2020, sin lugar a dudas, ¿no?, con las grandes compañías relacionadas con el sector, con la parte de energías renovables. Y bueno, en cierta manera, la idea de que pueda haber pues un mayor crecimiento económico, por otro lado también gracias a los estímulos por parte de Biden, pues sí que es cierto que, bueno, en cierta manera se ve algo de rotación, aunque yo creo que es temporal, ¿no?, y que al fin y al cabo pues las utilities lo van a seguir haciendo bien. Es cierto que, por otro lado, otro de los factores que ha perjudicado recientemente ha sido la subida de los tipos de interés que estamos viendo en los bonos americanos, que por otro lado pues al fin y al cabo sí que es el tipo de interés real, ¿no?, el tipo de interés de los bonos. Y bueno, pues de cierta manera ahí podemos tener cierta corrección. Pero vamos, ya te digo que desde mi punto de vista el sector energético en España pues es uno de los más fuertes, y yo creo que también pues hay que focalizarse, ¿no?, junto con el de la metalurgia en estos momentos, o con el de agricultura y bosques, que ahora mismo pues son los sectores más fuertes. Así que tampoco estaría muy preocupado. Sí que es cierto que bueno, habrá que ver puntualmente las correcciones que pudiera haber en cada valor, pero creo que van a ser correcciones simplemente para luego pues continuar con el movimiento positivo. Bueno, primera nota. Para David Galán o Sergio Ávila, tengo compradas Grifols a 25,8 y SolarPack a 27,7. A ver qué me podían decir. Muchas gracias. Pues venga, vamos ya lo voy intentando unas cuantas veces. Vamos a repartirnos las tareas, si os parece. Bueno, repartiros vosotros. Grifols para ti, Sergio, y vamos con las renovables. La dejamos a David. Empezamos con Grifols. Vamos a ver, ayer ha tenido 2 días de fuertes subidas por todo el tema del medicamento, el tratamiento que tiene contra COVID-19. Pasa que también ayer un analista me decía, fíjate, Fernando, también está subiendo mucho, pero con poco volumen. Eso quiere decir que tampoco es que se fíen mucho, o todavía hay que esperar a que se confirmen esos resultados.
Sí, justamente hemos visto pues una subida interesante, ¿no? Con un hueco de mercado alcista, un hueco de mercado que lo hace pues superando niveles de resistencia importantes, la zona de los 24,88, pero sí que es cierto que si nos fijamos técnicamente lo que tiene es una directriz de largo plazo que justamente lo estaría actuando como resistencia. Bueno, creo que la noticia es positiva, creo que es una noticia que podría hacer que mejore el valor, pero yo todavía pues no me posicionaría, no me gusta del todo. Esperaría un poco más a ver si que consume algo de tiempo y vemos alguna cierta mejoría adicional. Creo que la zona de los 24,80 ahora mismo pasaría a ser zona de soporte, eso es algo muy interesante y sobre todo que tiene soportes por el entorno de los 23,52. Pero de momento, bueno, todavía le faltaría, pues, que yo le exigiría, ¿no?, que superase los máximos que dejó ayer, 25,95 al menos, para plantear que efectivamente pueda ser el inicio de un movimiento que mejore. Pero bueno, creo que sí que es probable que con esa noticia pues pueda tener algo de mejor movimiento, aunque creo que todavía, como te digo, le falta algo para ser un valor en el que me posicione, porque en su día ya perdió zonas de soportes importantes y necesitaría ver pues una mayor consolidación en esos niveles. Solar Park, David, hoy ha cerrado 27,8, sin cambios. Bueno, es un título, como prácticamente todo el sector, que ha tenido una subida vertical, descomunal, desde mínimos del mes de abril, de marzo, pues la subida fue tremenda, se multiplicó por 3,5 veces y probablemente pues pide una consolidación. No sé si estamos ya ante la consolidación, probablemente sí. De hecho, ya prácticamente ha llegado al primer FIBO de toda esa subida desde mínimos de marzo. Tiene soporte en la media de 200 sesiones y en niveles FIBO de toda esa subida, esos serían los niveles clave, especialmente la zona del 61,8 que pasa por la zona de 19,50 aproximadamente. Por ahí también pasa ahora la media de 200 sesiones y toda corrección que se produzca, pues en principio parece una consolidación, que luego podría venir un nuevo tramo de subida. En máximos nos avisó del inicio de una posible corrección o descanso, que es en lo que está, con una envolvente bajista, y ahí nos ha marcado resistencia en 35,40. No tiene un timing especialmente bueno, podría ya seguir subiendo, pero no ha consolidado demasiado. Entonces, pues si estamos fuera, lo ideal sería esperar algún suelo tras una corrección, y si estamos dentro, pues ahí depende del horizonte temporal del inversor. Si es un inversor de largo plazo, yo quizá le daría margen. Es un sector, el de energías renovables, que está muy fuerte. Ha habido mucho flujo de capitales a todo este sector, a todo lo relacionado, ¿no?, con lo sostenible, con las energías renovables, y yo creo que eso puede tener continuidad. Pero la subida fue demasiado rápida, pues todo el sector, no solo hablamos de Solar Pack, ¿no? Si vemos Solaria, Vestas en Europa o SolarEdge en Estados Unidos, las subidas han sido muy verticales y hace falta consolidarlas también. El mercado no sube en línea recta. Así que sería un mantener, pero está todavía lejos de soportes clave. Ahora, Sergio, a ver si podemos comentar Apple para vender. Nos pregunta un oyente. Hay otro oyente también que dice que tiene un corto sobre Melea 566. Ahora nos comentas un poquito cómo ves esas situaciones. Y seguimos, ¿te parece, David, con Microsoft compradas a 212? Y hay otro oyente que pregunta si hay momentum y timing para entrar en Harley Davidson y Coca-Cola. Bueno, Microsoft es una de las mejores compañías que hay cotizando en Wall Street, de las más estables, y me parece un clarísimo mantener, ¿no? Un poco al estilo de Johnson & Johnson, ese tipo de compañías que casi son un seguro, ¿no? Obviamente cuando el mercado se desploma también sufren, pero son valores que tienen menos volatilidad que el mercado, que la media, que aguantan algo mejor las caídas que el resto del mercado y que además apuntan con alegría a las subidas. Así que es un valor que es un clarísimo mantener, un valor de mucha calidad, que ha tenido una cierta consolidación en los últimos meses, algo que ha pasado en algunas large cap de gran calidad en Estados Unidos, de empresas enormes de megacapitalización que han estado consolidando estos últimos meses, similar caso el de Amazon también, y que lo más probable pues sería la continuidad de las subidas. Está mostrando además mucha fuerza porque la consolidación ha sido en tiempo, no en profundidad, simplemente un movimiento de lateralidad, y creo que lo más probable pues sería la continuidad. Tiene primeros soportes en los 208.16 o en los 195.74. Luego ya niveles FIBO de toda la última subida, desde mínimos de marzo, especialmente el 61.8 que pasa por 169. Y resistencias, pues tiene una pequeña resistencia en $227,52, y luego ya estaría el máximo de toda la historia de septiembre
232,25. Así que, bueno, el resumen sería que es un claro mantener. No ha corregido mucho, pero tiene mucha fuerza y es ese típico valor que siempre insistimos que serían de esos valores a comprar en correcciones o tras descansos importantes. Así que buen aspecto y lo más probable la continuidad de las subidas. Ahora me cuentas Harley Davidson y Coca-Cola. Antes, vamos con Apple. Me ha llamado la atención que este oyente diga, vendo hoy, acabo de abrir Apple y veo que está subiendo un 3%, y claro, Apple subiendo un 3% es una burrada de dinero. Sergio, está para vender. Te diría lo mismo que acaba de decir David con el caso de Microsoft. Apple es un valor brutal, que es cierto que le ha dejado cierta resistencia en la zona de los 138-34, ahí ha dejado una consolidación en los últimos días, pero de nuevo el arranque de hoy yo creo que es un claro mantener de momento, ¿no? Tiene zonas de soportes en el entorno de los 112.85, que está bastante lejos, ha dejado un soporte cercano en los 126.30, que sería el primer nivel a vigilar. Yo creo que lo más probable es que vuelva a intentar buscar la zona de máximos, y si luego lo superase, pues evidentemente sería muy buena noticia, con lo cual no ha dejado ningún síntoma de debilidad que permita o que nos haga pensar que haya que cerrar posiciones o que haya que vender, ¿no? De hecho, además, todas las últimas noticias que ha traído con el respecto a que puede generar también coches eléctricos y demás, pues yo creo que le da también más credibilidad a una compañía que ya de por sí, pues es, si no es la más creíble del mundo, pues es de las más, ¿no? O sea que a mí me gusta mucho. Para mí sería mantener, y yo de hecho la tengo en cartera y la mantendré. Las 6:37 de la tarde, tenemos todavía 20 minutos por delante para hablar de algunas compañías del IBEX, aunque hoy aparecen pocas en el consultorio. Santander, Bankinter, algo de SACIR, Mafre, hay muchos valores hoy mercado americano. Consultorio hoy con Sergio Ávila de IG y con David Galán de Bolsa General. Tengo pendientes Momentum en Harley Davidson, Coca-Cola, ese corto en Meliá 5.66, pero voy a seguir avanzando. Las aparco, pero enseguida la recupero. Me gustaría que me informaran los señores analistas de 3 fondos del Nasdaq: Appier Material, que ya las tengo compradas a 100, Mabel y Microtechnology. Gracias y buena tarde. Bueno, ha quedado meridamente claro. Apple Materials, ¿qué se la queda, Sergio, David? ¿Qué la quiere? Yo, si te parece, la tengo ya. Venga, abierta. Pues ya la tiene David, pues venga, fenomenal. Sí. Bueno, sector que nos gusta mucho, pero que el timing ahora mismo es malo, porque las subidas han sido realmente espectaculares, ¿no? Es una compañía muy fuerte, muy alcista. Se podría estar casi en cualquier valor tecnológico, tipo Nvidia, AMD, Taiwan Semiconductors, y bueno, Applied Materials pues también es un título que está muy muy fuerte, muy alcista, pero que está muy lejos de soportes. De hecho, hoy está corrigiendo desde máximos de la historia y podría dejar alguna pequeña pauta, no muy importante, pero bueno, podría ser una penetrante bajista, una cubierta nube oscura o una envolvente bajista, según cómo se produzca el cierre de hoy. Y en todo caso, bueno, pues está muy lejos de los soportes. El primero sería, y tampoco es muy importante, la breve consolidación quizá a finales del año, en 83.53, luego ya más importante, y está lejísimos, la media 200 sesiones, que pasa por $72, está a precio ahora casi en 106, y luego el mínimo anterior, que es el mínimo de finales de octubre, es decir, ha pasado muy poco tiempo, pero aunque está cerca en tiempo, ya está muy lejos en precio. El nivel sería en 56,70. Realmente, mientras no perdiera ese nivel de 56,70, pues sería un clarísimo mantener, pero para comprar deberíamos esperar alguna corrección o consolidación y buscar un buen punto de entrada, porque al final primero debemos pensar en riesgo y luego en rentabilidad. Y ahora mismo pues los soportes que podemos poner para situar un stop están lejísimos. Bueno, fijaros en las compañías por las que preguntan, no ya solo hoy, sino ya desde hace tiempo nuestros oyentes hoy preguntan por Target, Hornet Foods, Fullcell, Prague Power, Quanterix, Just Eat It, Cintas, Pentair, Ice Corporation. Vamos a hablar un poquito también de lo nuestro. Quiero pedirte un poquito, Sergio, Santander y ese corto en el Meliá 5.66. Venga, pues empezamos por Meliá, si te parece, que lo tengo ya aquí en pantalla. Y dice que se ha puesto corto. Bueno, pues yo creo que ha mejorado bastante. Yo creo que cuando nos dejó los mínimos en octubre... Muy buenas tardes, soy Pachi. ¿Sí? Nada, que se nos ha colado una llamada.
La superación que nos dejó el día 9 de noviembre, que nos superó resistencias anteriores en la zona de los 3,92, eso nos marcaba que técnicamente lo que es el valor ha mejorado bastante, con lo cual, bueno, a pesar de que efectivamente podemos pensar que la situación del coronavirus pues sigue estando ahí, que sigue estando complicada, las perspectivas de teóricamente de crecimiento para este año 2021 es que vamos a, y que por tanto, bueno, pues eso pueda mejorar a nivel general la economía. Con lo cual, es cierto que ha dejado una resistencia en el entorno de los 6,10, que sería la primera zona a vigilar, y también, y luego tiene un soporte en la zona de los 4,93. Está consolidando después de haber superado la primera resistencia importante de los 5,47. Yo creo que lo más normal no sería descartable ver alguna corrección, eso sí, quizás hacia la zona de soporte otra vez 4,93, pero me parece que a partir de aquí lo más probable sería que continuase mejorando, ¿no? Porque ha comenzado un proceso de mejora. Uh-huh. Así que si está corto, bueno, pues resistencia en los 6,08, que no supere ese nivel, porque si lo superase, pues más probable sería la continuación de las subidas. Voy a volver a repetir algunos de los nombres por las compañías por las que nos preguntan, Sergio. Si puedes, por favor, tomar nota, y no hace falta que hagamos un comentario de cada una, quédate un poco con lo que tú veas más relevante, ¿vale? Target, Hormel Foods, Quanteris, Just Eat, Cintas, Pinter y Ice Corporation. Mientras tanto, David, ese oyente que él cree que ve ahí una buena entrada en Harley Davidson, Coca-Cola, ¿que siga adelante o hay que quitarle la idea de la cabeza? Bueno, en el caso de Harley Davidson, el timing tampoco es excesivamente bueno. Hay algunas compañías que pudieran tener un timing aceptable, pero la mayoría, obviamente, con unas bolsas disparadas desde hace meses y casi sin descansos, pues no sería el mejor punto de entrada, ¿no? En el caso de Harley Davidson estamos ya ante un tercer impulso, que los terceros, primero, no son tan fiables como los segundos, y además ya es la parte final de un movimiento alcista. Luego puede venir una consolidación y que todo eso sea un gran primero, pero los movimientos solo tienen 3 impulsos, y estamos aquí ante un tercero, objetivo 50-25, es decir, que lo más probable sería la continuidad de la subida, sobre todo mientras no pierda el mínimo anterior, en 34,76. No tiene mal aspecto desde que rompió la directriz bajista de medio casi largo plazo, que venía desde 2016, y además la rompió con un enorme hueco. Se ha ido apoyando de huecos alcistas durante la subida, lo cual es positivo. El último gran hueco lo dejó a finales de octubre en los 30,05. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí ha seguido subiendo con mucha fuerza. Tiene buen aspecto, pero el timing pues no sería el ideal. Y en cuanto a Coca-Cola, sí que tendría buen timing, pero habría que esperar a que forme algún suelo, pero lleva una caída un poco sorprendente, porque con el mercado a favor está corrigiendo bastante. No, tampoco es una corrección muy fuerte, pero sí llamativa, porque el mercado apenas ha descansado durante estos últimos meses. Generó una cierta divergencia alcista en la zona de 54, está corrigiendo, tiene un primer soporte clave en los 46,93, y sobre todo, si no pierde ese nivel, esos 46,93, y vemos que en próximos días genera aquí alguna pauta de giro, incluso pues aunque sea una pauta de velas, de martillo o un pequeño doble suelo, divergencia alcista, quizá podría ser un título interesante, ¿no?, para buscar compras. No es de los valores que está más fuerte, por ejemplo, en el sector quizá está más fuerte Pepsi, pero sí que el timing no es malo para empezar a vigilar si formar algún suelo. Uh-huh. Sergio, te toca. Bueno, pues te comento, había tomado nota de Micron Technology, Target, entre todas las que hemos comentado, y bueno, simplemente comentar que en ambas compañías pues ya se han disparado. Ahora mismo las zonas de soporte están muy lejos. En el caso de Micron Technology tiene la primera zona de soporte en el entorno de los 69,10, y luego tendría soporte en la zona de la resistencia anterior en el entorno de los 61,40, con lo cual pues ahora mismo tampoco sería un buen punto de entrada, ni en Micron ni en Target. Podría ser un mantener, aunque sí que es cierto que no sería descartable ver alguna corrección después de la subida tan vertical que acumula, pero no sería para entrar en estos momentos. Habría que esperar alguna corrección también fuerte antes de subirse la tendencia, que sí es cierto que es muy positiva. Otras dos compañías que salen día tras día, Sergio, te pregunto por allá, Fuelcel, Plug Power, ¿están a tiempo todavía los oyentes que quieran subirse a este tren? Pues vamos a echar un vistazo rápidamente al Fuelcel.
En este caso, decíamos lo mismo, ¿no? El tema de las energías, fase correctiva en estos momentos, después de una subida muy vertical, y el punto de entrada tampoco sería ahora mismo bueno. Hay que tener en cuenta que si cogemos todo el movimiento desde los mínimos de octubre, que ha sido cuando empezó el último movimiento impulsivo fuerte, ha subido, ha llegado a subir un 957% en muy poco tiempo, con lo cual evidentemente pues descansos en las subidas sería lo más normal, y tampoco sería malo, teniendo en cuenta que bueno, pues primeras zonas de soportes las podría tener en torno de los 15,24, luego tendríamos la media de 30 que pasa por los 12,02 y después los 10,12. Y después el soporte más importante estaría en los mínimos de octubre, que pasamos muy abajo, los 1,92, con lo cual pues se ha disparado ya. Si no nos hemos subido antes al movimiento, pues ya el movimiento no es óptimo, ¿no?, para subirse, con lo cual habría que esperar correcciones o buscar algunos otros valores que tengan un mejor punto de entrada. Tenemos noticia última hora, flash. La compañía de la que acabamos de hablar, además, SolarPack. A SolarPack sí, porque fundadores de la compañía, también la familia Ibarra Careaga, han vendido a través de una colocación destinada a inversores cualificados. Lo han hecho bajo esa modalidad de colocación acelerada, un 12,39% del capital, valorado en 114 millones de euros. Los títulos del SolarPack hoy han cerrado a un precio de 27,8. A ver si sale el precio de la colocación. Habrá que hacer la cuenta. ¿Algo que decir sobre esta cuestión, David? ¿Os acaba de pillar ahora mismo? Bueno, habría que saber a qué precio lo han vendido. Claro. Y normalmente las colocaciones se hacen entre un 4, 8, 10% por debajo del precio, lo cual provocaría a corto plazo probablemente una caída. Esto suele traer una corrección a muy corto plazo, porque el mercado se está valorando a la compañía a un precio inferior y se ha hecho un intercambio muy grande a precios inferiores. Por lo tanto, el mercado lo recoge normalmente con una corrección al precio o cercana al precio donde se ha hecho esa venta, esa colocación, pero también a largo plazo pues no deja de generar cierto soporte, porque también se está valorando que a ese precio pues hay interés comprador, ¿no?, y que se está valorando un poco a la compañía en esos precios. Así que normalmente cuando hay colocaciones aceleradas se suele vender entre un 4, 8 o 10% por debajo, suele provocar una caída de corto plazo y luego una estabilización. Que es un poco también lo que ha pasado hoy con Fluidra. Sí, pero es bastante habitual, ¿no? Y muchas veces aprovechan subidas muy violentas para hacer este tipo de ventas, ¿no?, porque estiman que es un buen precio. Pero bueno, no deja de ser algo que a largo plazo tampoco tiene mucho impacto. Sergio, ¿quieres hacer algún comentario? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado David. Es cierto que están considerando los socios principales, ¿no?, que efectivamente ha subido mucho el precio y que es un buen momento para colocar, con lo cual, bueno, pues en cierta manera nos deja una idea cuál va a ser el precio al que finalmente se cierre esa venta, para tener en cuenta de cuál puede ser un nivel de soporte importante. O sea que bueno, de momento tampoco cambia mucho la estructura, pero sí que es importante empezar a vigilar a ver cuáles son los movimientos posteriores. Más preguntas para ti, Sergio. Un oyente, ¿me podrían decir en qué punto entrarían en Siemens Gamesa y en ACS? Gracias. Siemens Gamesa. Vale, pues bueno, en el caso de Siemens Gamesa, aquí lo único que podríamos hacer después de toda la subida fuerte que ha tenido es lanzar niveles de Fibonacci y ver a ver dónde puede haber correcciones. El 38.2 pasaría por el entorno de los 28.45. Si hubiese correcciones hacia esos niveles, 28.45 o entre el entorno incluso 26.45, entre esa zona podría ser zona de buen punto de entrada si nos dejase algún suelo, ¿no?, o si nos dejase alguna pauta de giro a partir de ese momento. Pero ya digo, se ha disparado mucho, pues no más allá de quizás alguna corrección adicional. Vamos a ir con la última nota y sacamos la pizarra. Vamos a ver esa nota. Pachi creo que era el que antes... Muy buenas tardes, sí. Soy Pachi. Ayer me puse bajista en bancos. Voy ganando. ¿Los ve más abajo o recojo ganancias? Es que ricasco, Geroarte. Muchas gracias, mucha salud, querido Pachi. Bancos, tenemos unos cortos. Antes había otro oyente, el que preguntaba por Santander, decía si era momento de entrar mañana y salir al día siguiente prácticamente. No sé si es aprovechando el tema de Bankinter o por qué. Sergio y David, perdona.
¿Empiezo yo? David. Sí, David, sí. Sí, vale. Pachi, cortos en bancos, ¿cómo lo ves, David? Bueno, me parece arriesgado, aunque sí que creo que es un sector ideal para buscar cortos. No es un sector donde haya visibilidad de crecimiento para próximos años. Sí que va a haber pues mucho ruido con temas de fusiones que a corto plazo les pueden beneficiar, pero sí que sería un sector de los pocos donde vigilaría quizá para cortos si se forma algún techo, porque al final lo que hay que hacer es seguir un sistema, ¿no? En mi caso me voy guiando por el precio. En el caso de Bankia pues tendríamos cierta debilidad si pierde 1,47. En el caso de CaixaBank, por ejemplo, la tendríamos si pierde los 2,0640. En general, la debilidad en los valores bancarios vendría si se pierden los mínimos de finales de diciembre. Ahí ya tendrías pues una posible estrategia con stop por encima de los máximos que se han generado ahora en enero. Sin esa estrategia o sin esa señal o sin ese deterioro, pues yo estaría un poco a ciegas. No sé si van a subir o van a caer, no tengo ni idea, y no tengo ninguna señal de debilidad, ninguna formación o pauta de giro que me indiquen que van a caer. Sí que no sería donde yo estaría comprado, prefiero otros sectores, pero tampoco veo clarísima ahora una posición de venta cuando los índices, incluso los europeos también, tienen estructuras alcistas activadas. Las 6 y casi 54 minutos de la tarde. La pizarra. Sergio, a ver qué pizarra nos traes hoy. Bueno, pues yo voy a ir a tiro hecho. Me gusta Alphabet lo que está haciendo hoy. Alphabet creo que tiene una estructura hasta en torno de los 2.119,28. Está rompiendo zona de máximos hoy. Es cierto que no está, que los soportes más importantes pues estarían en torno de los 1.602, con lo cual no sea el punto de entrada no es el óptimo. Pero bueno, ha dejado cierto soporte en los 1.691, con lo cual creo que puede tener un ratio de beneficio pérdida más de una vez y media a uno, poniendo esto por debajo de ese nivel. Ese sería el primer valor. Otro que me gustaba viendo la situación era Microsoft, que ya lo ha comentado antes David, que comentaba que lo mantener, y me parece que bueno, que ha mejorado en el muy corto plazo. Y por otro lado tenemos Pulte Group, una compañía en este caso que también me gusta lo que está haciendo. Ha hecho un apoyo en la zona de a medio a largo plazo, se ha apoyado también el soporte que ha dejado 2 veces en el entorno de los 39,80, y a partir de aquí, bueno, pues creo que podría empezar a mejorar. Primera resistencia 49,50, y de superarlo pues podríamos plantear que lo más probable es la continuación de las subidas, ¿no? Porque tiene bastante fortaleza. Eso en cuanto a los valores para tener en cuenta ahora. Pues perfecto, ahí queda bien apuntadita esa pizarra de Sergio Ávila IDG. Sergio, muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. A ver esa pizarra tuya, David. Bueno, yo me voy a ir a un conocidísimo valor de las FAN, que hoy está subiendo con mucha violencia. Netflix. Es cierto, sí, correcto, ¿no? Es cierto que ahora, pues claro, los soportes quedan lejos, pero es que es hoy mismo cuando está rompiendo máximos históricos, y con esa ruptura activa un nuevo objetivo. Es verdad que ya era alcista y que ya tenía 2 objetivos activados enormes que veníamos comentando en Bolsa General desde el mes de julio, hacia 649,50 por ruptura de canal y hacia 625 por una estructura segundo impulso alcista, y repetíamos que lo más probable es que los acabe cumpliendo, todavía tiene margen hasta ahí, y hoy se ha añadido un tercer objetivo, y de ahí que lo destaque, porque ha roto máximos, con lo cual activa un rectángulo que decíamos que lo más probable es que lo rompiera por arriba, porque suele ser una figura más típica de consolidación y continuidad, y el objetivo por ruptura de este canal es $681. Es un objetivo de más de $100, que lo más probable es que lo cumpla y que solo anularía si pierde los 458,60. Y más rápido, destacar 2 compañías más americanas que quizá tienen un timing mejor que Netflix, aunque no tienen unas estructuras de subida o alcistas ya activadas y tan claras, como Alibaba, que parece ya recuperarse de las caídas tras todo el ruido que había con Jack Ma y con la salida a bolsa fallida de Danpei, y Regeneron Pharmaceuticals.